sobre tipos metodológicos de estudio. Quando o tempo passa muito rápido, não? Já hemos estudado vários tipos de estudo. Incluso creio que vou a compartilhar com vocês para que vocês sepan onde buscar toda a documentação que nós estamos produzindo, não? Déjame mostrar aqui. Bien, entonces yo voy a compartir aquí un poco para que ustedes puedan ver. Tenemos aquí entonces la página de Lilacs y ahí en el menú de sobre sesiones virtuales y pinchen aquí en tipos metodológicos de estudio. Y aquí vamos a ver la grabación y la presentación que nosotros hemos hecho en el día específico, ¿está bien? Entonces, el primer tipo de estudio que hemos estudiado fue guías de práctica clínica, después estudios de evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de evaluación econômica, revisões sistemáticas e meta-análises e estudos qualitativos. E chegamos hay aqui um error. Llegamos a la sesión de hoy, que es de estudios de casos y controles. ¿Está bien? Hay también una documentación que muchas veces nosotros mostramos dentro de la sesión, pero que no hemos mostrado aquí todavía. Entonces yo voy a mostrar muy rápidamente que tenemos aquí algunos documentos en desarrollo y uno de ellos es de tipos, donde está, es que estoy con aquí está. Filtros de búsqueda por tipos metodológicos. Está en portugués, pero estamos cargando aquí los contenidos que Rosimeire siempre presenta, ¿no? Sobre la metodología utilizada para la creación de los filtros. Además, las notas técnicas de indización están aquí dentro del manual de indización, que también Sueli, pida para alguien poner la dirección en el chat, por favor, de esa sí. página. Ok. Gracias. Y ahí, aquí en el manual de indización, yo estoy aquí buscando porque estoy con el ordenador bien en la frente. Ahí ustedes van a ver aquí abajo que hay las notas técnicas por tipos de estudio también. Entonces, no he cargado todas todavía, como ustedes ven aquí, pero he cargado de ensayos clínicos, guías de práctica clínica y de revisiones sistemáticas. Yo voy a cargar los otros que hacen falta. ¿Está bien? Entonces, yo voy a parar de compartir esta pantalla. Entonces, en la sesión, en este inicio, ustedes vieron dos páginas principales, que es una para consultar la documentación de las sesiones y la otra, el acceso a los dos manuales. ¿Está bien? Yo voy a copiar y pegar ahora solo un segundo, enlace del manual de indización. Después vuelvo allá para mostrar a ustedes para enviar el enlace de... puedo hacer esto también ahora, ¿no? Es rápido. Que está aquí. Aquí está el enlace del manual sobre los filtros de búsqueda que estamos cargando los contenidos. Angélica ya había enviado. Ay, gracias, Angélica, yo no había visto. Bien, ahora, una vez más está oscuro. Ahora yo voy a empezar la presentación sobre el tipo de estudio de hoy, que son los estudios de casos y controles. Déjame ver aquí. Aquí está. Yo voy a proyectar. Creo que ahora ven. ¿Sí? Muy bien. Creo que sí, ¿verdad? Ya están viendo. Ok, entonces, nosotros vamos a empezar la presentación de hoy hablando aquí las fechas todas de las sesiones y
Como siempre, en la agenda del día, la primera parte habla de una introducción un poco más general sobre qué es el tipo de estudio que estamos analizando, instrucciones de lectura, características del documento, ¿no? Y cómo hacer la indización de estos documentos. Y después pasamos al paso a paso de la construcción del filtro para estudios de casos y controles. Además de aquí, la información sobre registro en el repositorio de estrategias de búsqueda y las tareas de indización y de creación de la estrategia de búsqueda. Bien, entonces, como siempre, a mí me gustaría dar los créditos a José Roberto Plácido Amadei, que hizo el primer borrador de las notas técnicas todas, y con el grupo Lucy, Elizabeth Biruel, Laís Silva y yo, nosotros 6, hicimos ahí, estamos haciendo en realidad las revisiones de estas notas técnicas que nosotros estamos cargando aquí en el manual de indización. Bien, entonces, ay, de nuevo está fuera del orden, no es posible. Ocurrió lo mismo. Yo voy a intentar bajar la presentación. Un segundo. ¿Por qué ocurre esto? No. Un segundo, yo voy Quando a parar. quando apresenta direto de SharePoint, eu sempre bajo a apresentação, É, Sueli. eu não havia Aham. barrado, pero Uhum. ahora eu pensava que iba a tener éxito aqui, pero no, totalmente no. CVS, download. Perdão, un segundo, ya empiezo nuevamente. Es que me parece más sencillo presentar directamente, pero no cae. Vamos a ver si logro ahora. Ujú. Déjame intentar esta otra versión entonces. Yo estaba con ella cerrada. No sé qué ocurre. No está de esta manera en la pantalla. Yo voy a bajar este otro aquí también para ver. Perdón, perdón. No sé por qué esto está ocurriendo. Déjame ver si ahora va. Voy a intentar nuevamente. Salta. No sé por qué. Yo voy a Não? presentar de la manera como está saltando, no sé por qué. Pero yo voy a presentar de esta manera mismo, solo para no retrasar más. Perdón, sí, yo voy. Es que no sé por qué salta estas primeras páginas que están aquí y va bien adelante. No sé por qué. Bien, entonces, déjame hablar aquí sobre los estudios de casos y controles. Entonces, siempre empezamos esta presentación Sueli, con la... ¿Mm? não está em la modo de apresentação. Não sei se vai a passar assim para que pueda. Sí, yo estoy intentando pasar así porque no sé por qué Sim, não há salta. problema. Sim, não há Perdón, problema. cuando hago la proyección pasa a esta pantalla y no a esta. No sé por qué. No sé qué estoy. Ah, está oculto. ¿Cómo hago aquí? Ah, déjame ver. ¿Cómo?
Ocultar? No, no. Ah, estaba oculto, no sé por qué. Ahora creo que va a funcionar. Déjame ver. Ahora tengo que cambiar la pantalla. Ah, estaba oculto. Era por esto. Estranho. Sí, no, no sé qué ocurría, pero ahora voy a compartir la pantalla nuevamente. Ah, ahora sí. Ahora funcionó. Perdón por mi error técnico aquí. Bien, entonces, vamos a empezar hablando sobre qué es un estudio de caso y control. Y siempre empezamos por la definición del DEX. ¿Por qué? Porque hay que compatibilizar. Cuando nosotros hablamos sobre las definiciones que están dentro del documento que el autor ha escrito y las definiciones que están dentro del DEX, siempre hay que tener una compatibilidad entre estas definiciones. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estudios de casos y controles, según la definición del DEX, estamos hablando de estudios que, y aquí vemos la nota de alcance, ¿sí? Que es la definición adoptada para el DEX. Entonces, son estudios que comienzan con la identificación de personas con una enfermedad o un evento de interés, porque puede ser que no sea una enfermedad, y al definir esta enfermedad o evento de interés, se selecciona un público que va a ser distribuido entre grupos controles y grupos que son los que tienen los que no tienen la enfermedad. Entonces, con esta división, ¿qué ocurre? En la próxima pantalla nosotros vamos a ver. Entonces se hace una comparación entre los enfermos o que presentan este evento de interés y los que no tienen, para analizar, y esto siempre de manera retrospectiva, o sea, casos que ya ocurrieron en el pasado, es que son analizados. Entonces, para que esto quede un poco más claro, esta imagen estaba en portugués, por esto está así, con estas traducciones aquí por arriba de la imagen. Yo he buscado otras que fueran parecidas, pero me gustó más de esta, me pareció más clara. Bien, entonces, tenemos toda la población que es analizada y esta población es dividida entre casos y controles. Casos son las personas que presentan la enfermedad o el evento de interés y los controles son las personas que no presentan la enfermedad. Y ahí se hace un análisis para las personas que fueran o no expuestas a este evento de interés o a la enfermedad. Y cuando nosotros hablamos sobre esto, expuestos, esta es una nota que yo he incluido aquí, que cuando son expuestos a los factores a la enfermedad que puede ser causada por algunos factores de riesgo o mismo factores protectivos. ¿Está bien? Bien, ahí hay aquí una otra definición que es de Carlos Manterola y otros, como vemos aquí en la referencia, que son estudios que se basan en la recopilación de datos ya generados, por ende, de carácter retrospectivo. Permiten el análisis comparativo de un grupo de sujetos que han desarrollado una enfermedad o evento de interés, determinados casos, con um grupo de indivíduos que não la apresentam, que são os denominados controles. Por lo tanto, se trata de estudios cuyo objetivo es determinar si la frecuencia de aparición de una variable en estudio es diferente en los casos respecto a los controles.
Entonces, el motivo que yo he incluido esta definición aquí es porque destaca bastante que son estudios retrospectivos y porque muestra el motivo, ¿no? Para hacer esta comparación, la frecuencia de aparición de esta variable en el estudio, en los casos y en los controles, ¿está bien? Yo he incluido también esta imagen aquí, pero la otra me pareció más clara, por esto yo mantuve la otra también. Pero aquí he incluido porque trae esta información aquí de que son estudios retrospectivos, ¿ok? Bien, entonces, ¿para qué son utilizados, no? Entonces, aquí la utilidad y las limitaciones, también de estos mismos autores. Entonces, son utilizados idealmente para estudios de enfermedades o eventos de intereses poco frecuentes. Este tipo de estudio é um estudio relativamente econômico. ¿Por quê? Porque como são estudios já registrados, então, provavelmente, o acesso a estes estudios, estos registros, seria um pouco mais facilitado. Pero como, não vou falar de limitações, vamos a ver luego. Que mais? São de corta duração, aportam informação descriptiva e permitem generar hipóteses de investigação e estudar a força de associação entre uma enfermidade ou evento de interesse e el o los factores de exposição em estudio. Entonces se ve, se me olvidó incluir una diapositiva, pero se ve aquí, ¿no? La asociación, la fuerza de asociación entre el evento o entre la enfermedad a este grupo que está expuesto o no a estos factores de riesgo o de protección. Bien, y las limitaciones. São limitados a uma variável desenlace. Não permitem estabelecer sequência de acontecimentos, os casos já estão enfermos, então não se acompanha. Como não é um estudo prospectivo, não se hace o diagnóstico e se acompanha, não? Já está todo reportado em los registros. Apresentam potenciais riscos e aqui se destaca principalmente a seleção da muestra, porque há várias questões, ¿no? De analisar registros ou protocolos, registros clínicos, ¿no? Pero também, quando se seleciona lo que vai ser estudado, que não vai ser estudado, também é algo que pode apresentar algum tipo de sesgo. E também sesgo de medição. Que mais? Não permitem determinar a prevalência nem a incidência. E aí, quando nós pensamos sobre o valor que tem este tipo de estudo, vemos aqui, nesta imagem aqui, que os estudos de casos e controles estão aqui um pouco mais abaixo, pero como hemos já visto em apresentações anteriores, todo depende de como a investigação é conduzida, verdade? Porque às vezes temos estudos que são de maior valor de evidência, pero que não são muito bem conduzidos. Aí, o resultado também pode estar comprometido, verdade? Então, aqui, os estudos de casos e controles, às vezes, se consideram de menor valor de evidência devido à sua natureza retrospectiva. Sin embargo, estes estudos podem ser bastante eficientes para identificar uma associação entre uma exposição e resultado. A menudo se caracterizam como a única forma ética de investigar uma associação em particular. E aqui a citação. Que mais? Também é bueno que hagamos uma diferenciação aqui sobre que são os estudos de casos e controles e os estudos de coortes. Então, por a imagem já é um resumo. Também este eu he traduzido e por a imagem já vemos, não?
Em comparação com os estudos de cohortes, os estudos de casos e controle são mais rápidos e relativamente mais baratos de realizar. Permite associar a análise de múltiplos fatores de risco para um desenlace de interesse. Pero também aqui se vê que para os estudos de cohorte também há os estudos prospectivos. Se pode hacer prospectivamente y retrospectivamente. Para estudios de casos y controles, siempre retrospectivamente. E aqui, para que podamos ubicar onde se encontram este tipo de estudo que estamos falando aqui, que é o estudo de caso e controle. Então, vemos aqui, este gráfico é de autoria de Roberto, pero el texto aquí es de Honorio y Santiago, ¿no? Entonces, los estudios de casos de controle se identifican en la literatura como un tipo de estudio observacional. Entonces, va a ocurrir a veces que dentro del propio documento, dentro del artículo, nosotros vamos a encontrar que es un estudio observacional, pero que también es un estudio de caso y control. ¿Por qué? Porque realmente en los estudios clínicos, viendo aquí este eje aqui de tipos de estudio clínicos, vemos que os estudos observacionais são subdivididos entre estudos transversales, estudos de cohortes e estudos de casos e controles. ¿Está bem? Por este motivo, he hablado de los estudos de cohortes, porque estão mais cerca aqui. São mais parecidos, não? De que são mais parecidos com os estudios de casos y controles, que es así que se habla. Bien, entonces ya hemos ubicado y porque es que muchas veces nosotros vamos a encontrar documentos que van a también citar estudios observacionales y que también vamos a indiciar después. Bien, y ahora, una vez más presentando aquí la red Equator, no hay un tipo que sea para estudios de casos y controles, pero hay para estudios observacionales. Y ahí vemos aquí que la guía recomendada es la guía Strobe, ¿está bien? Y sendo esta la guia Strobe, como as outras guias, dá as orientações de como. Esta é uma guia para autores, pero como nós sempre estamos leyendo os documentos que os autores escrevem, muitas vezes nós quedamos com dúvidas como deveria ser. Então, esto é uma guia que os autores deveriam utilizar e é a guia del ideal. Está bem? Não é que todos os estudos de casos e controles vão apresentar estas características, pero idealmente deveriam apresentar estas características. Está bem? Bien, entonces, principalmente me gustaría decir que la declaración de Strobe orienta que en el título se debería incluir que é um estudo de caso e controle. Em todos os tipos, não sei se vocês já pararam para analisar, pero em todas as guias há a recomendação de que, además del tema del documento, de la investigación, se incluya también el tipo de estudio, porque cada vez más el tipo de estudio es algo que debe estar destacado, ¿no? Para que se pueda saber, estos eram estudos de caso e controle. Então, já os investigadores, os autores já começam a compreender um pouco mais como foi hecha a investigação, verdade? Então, se recomenda que esté estudios de casos y controles en el título, claro, también en el diseño de estudio en el área de materiales y métodos. Más informações detalhadas, temos, este aqui é específico, é um checklist, é uma lista de pontos essenciais para estudos de casos e controles. E habla aqui também um pouco mais sobre como fazer a descrição de casos que são apareados. Que mais? Só um segundo, deixa-me cerrar aqui um minuto.
Listo, volví. Entonces, aquí tenemos. Y este es el estudio más específico, tipo, la declaración Strobe más específica. Y ahí yo he encontrado también una versión en español. Aqui todas as características. Eu he encontrado também, só um segundo. Então, eu he encontrado aqui uma versão traduzida, pero lo que ocorre aqui com esta versão traduzida é que a versão anterior que eu he mostrado apresenta um pouco mais de detalhes, e aqui eu he destacado em naranja las partes que hablan específicamente de estudios de casos y controles. Pero como no he hecho un análisis comparativa, ¿no? De todo lo que está y lo que no está. Entonces, por esto yo traigo la versión en inglés y la versión en español para que ustedes puedan ver. Pero ustedes ven aquí que aquí es la lista de puntos esenciales, que es para estudios observacionales. Por este motivo es que tenemos aquí los estudios de cohorte, los estudios de caso y controle y los estudios transversales. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué trae aquí hablando un poco más sobre los participantes? Entonces, proporcionen los criterios de elegibilidad, así como las fuentes y el proceso de diagnóstico de los casos y el de selección de los controles. También proporcionen las razones para la elección de casos y controles. Y aquí un poco más abajo, hablando de los métodos estadísticos, si procede, explique cómo se aparearon casos y controles. Déjame ver aqui. E por último, hablando um outro documento, um infográfico que eu he encontrado que me pareceu interessante, porque muestra graficamente, não, que são e como diferenciar os estudos de casos e controles, pero também trajo aqui los sesgos posibles. Entonces, sesgo de selección, sesgo de información y sesgo de confusión. Y cuando habla sobre el sesgo de confusión, da más información aquí de matching, ¿no? De apareamiento, no sé si es así que se dice, restricción, de análisis estratificado y de los modelos de regresión estadística, ¿está bien? También yo he incluido aquí el enlace al texto completo porque este infográfico es el resultado final de un artículo que fue escrito que creo que vale la pena leer un poco más. ¿Ok? Bien, ahora que nosotros vimos un poco sobre qué es los estudios de casos y controles, entonces yo traigo aquí un ejemplo de cómo esto se presenta en el artículo. Entonces, en el artículo vemos que en el título ya aparece que es un estudio de caso y control. Yo he destacado también que aparece este término risk factors, ¿no? Factores de riesgo, porque muchas veces aparece este tipo de información aquí, es un tipo, porque estamos hablando de factores de riesgo de exposición. Entonces, muchas veces no es exclusivo, este término aquí no es exclusivo para estudios de casos y controles, ¿está bien? Pero aparece bastante en este tipo justamente porque estamos analizando cuáles son estos riscos. Y se me olvidó aquí, pero esta parte aquí que hay este apareamiento también estaba en la descripción, ¿verdad? Del estudio. Aquí en el resumen ya se presenta que es un estudio retrospectivo, que es de caso y control. Parece que está fuera del local, ¿no? Yo voy a cambiar aquí esta imagen después. Es que yo he copiado del doc y no del PDF. Perdón, las ubicaciones están malas. Pero aquí después yo entré en el documento y dentro del área de pacientes y métodos, ¿no? Hay aquí la descripción, que es un estudio retrospectivo, que es un estudio de caso y control pareado, ¿no?
y que aquí hay aquí esta información que es de, ¿cómo se dice? Odds ratio. Se me olvidó el nombre en español, pero es una forma de método estadístico bastante utilizado, incluso vimos que es bastante utilizado. Que mais? Aqui, exposições observadas como fatores de risco, desfechos em grupos de casos e controles. Vemos aqui uma vez mais o OR, que é de odds ratio. Ai, razão de odds que se habla, não? Há razão relativa. Não me acuerdo agora o nome, pero vamos alegar. Bien, entonces, creo que aparece no documento são estas informações aqui, ok? Que mais? Agora nós vamos a ver um pouco alguns descriptores que nós hemos visto quando hemos estudado um pouco sobre os estudos de caso e controle. Então, o primeiro que aparece aqui é o estudo retrospectivo. E vejam que, perdão, parece que uma vez mais eu he ocultado algumas diapositivas. Entonces, cuando, aquí en la nota de alcance, estudios en los cuales los datos pertenecen a hechos pasados. Por eso son los estudios retrospectivos. Y la nota de indización ya nos enseña aquí que generalmente estudios retrospectivos van a ser adoptados como secundários. Então, coordine como secundário com a enfermidade ou evento de interesse como primário, ok? E eu he incluído aqui as hierarquias, por quê? Para que vocês vejam que estudos retrospectivos está dentro de uma hierarquia chamada métodos epidemiológicos, estudios epidemiológicos, que estudios retrospectivos está bajo estudios de casos e controles aqui, nesta hierarquia de atenção de saúde, que estudos retrospectivos está bajo também estudios de cohortes. Então, quando nós passamos a analisar as hierarquias, vemos que isto todo hace muito sentido, ¿verdad? Tudo isso que nós hemos revisado anteriormente e depois leemos as hierarquias, todo hace sentido. Uma vez mais, en la jerarquía de atención de salud, pero dentro de medio ambiente, salud pública, métodos epidemiológicos y dentro de estudios de casos y controles vemos estudios retrospectivos. Y por último aquí, atención de salud, una vez más, está dentro de estudios de cohortes, estudios retrospectivos. E aí, aqui está odds ratio, que é oportunidade relativa. E também me gostaria de destacar que a nota de indização habla, coordine como secundário, ou seja, quando vai utilizar este descriptor, generalmente vamos a aplicarlo como descriptor secundário. E como primário, provavelmente vai estar a enfermidade ou evento de interesse. Ok? E da mesma maneira, é copiado e colado. Por quê? Para mostrar que também odds ratio ou fatores... Não, eu estou mostrando fatores de risco e aqui oportunidade relativa. Fatores de risco. Está dentro de fatores epidemiológicos, está dentro de métodos epidemiológicos, aqui está dentro de estatística, probabilidade de risco, aqui, de causalidade, fatores de risco, probabilidade, risco novamente. Parece que não, pero cambia um pouco o percurso, está bem? Fatores epidemiológicos e causalidade. Causalidade novamente. Estão vendo que eu estou destacando algumas coisas aqui. Aqui. Fatores de... Nossa, eu pensei que havia cambiado estes títulos. Fatores de confusão
epidemiológicos. Nosotros hemos visto en algunas partes hablando esto, entonces va a ocurrir casos en que en la discusión del documento, del artículo, va a también presentar los límites de la investigación, los sesgos posibles y los factores de confusión epidemiológicos. También por esto yo he incluido aquí, porque si esto está bastante destacado, hay que utilizar en el documento. Pero aquí la nota de indiciación es más específica todavía. Habla, coordine como secundario con la enfermedad con calificador epidemiología o calificador etiología. Ustedes se acuerdan que yo estaba destacando un poco la cuestión de la causa. El calificador epidemiología, principalmente el etiología, ocurre bastante en estos tipos de estudio. Está bien, calificador etiología, porque habla de causa de la enfermedad o causa de del evento que fue expuesto a las personas, ¿no? Y habla también que si necesario, si pertinente, si discutido en el documento, que también se utilice el término geográfico, el país. Entonces, una vez más, dentro de factores epidemiológicos, y es esto, creo que también he dejado oculto algunos descriptores. Yo había incluido también los estudios observacionales y también el propio estudio de caso y control, ¿está bien? Pero no hay problema. Lo que me gustaría destacar, creo que ya logramos. Y hay la posibilidad, entonces, de que el calificador que vamos a utilizar con la enfermedad pueda ser etiología, y si se encuentra el motivo, tal vez sea otra enfermedad, no sé, puede ser que tengamos la coordinación de complicaciones y etiología. ¿Está bien? ¿Qué más? También puede ser que sea un estudio epidemiológico, pero ahí vamos a ver uno de los dos, pero siempre hay que analizar cuidadosamente el documento. Y para lectura técnica, entonces, vamos a encontrar siempre en el título si va a tener caso y control dentro del título. Estudios de caso y control dentro del título. A veces no. Muchas veces no aparece porque en algunas búsquedas que yo hice, los autores todavía no implantaron aún esta recomendación. Y algo que yo siempre confundía cuando yo estaba empezando en la indiciación, es que yo tenía la duda si, cuál era la diferencia entre ensayos clínicos controlados y los estudios de casos y controles. Pero ahora todo quedó muy claro para mí, porque los ensayos clínicos son prospectivos, estudian una intervención, ¿verdad? Y en los estudios de casos y controles, no, siempre va a ser un estudio retrospectivo. ¿Okay? No he escrito esto, pero me acuerdo cuando yo estaba haciendo la presentación, y yo tenía esta duda y siempre me quedaba, ay, está aquí hablando de un grupo control. Siempre que hay grupo control, nosotros pensamos, o es un estudio de caso y control o ensayo clínico, pero el ensayo clínico siempre es prospectivo y siempre hay una intervención. Y en estudios de casos y controles no hay intervención. Por esto es un estudio observacional, ¿no? Es un análisis de documentación pasada, ¿ok? Entonces, hoy día no tengo más de esta duda, pero era algo que siempre me confundía. ¿Qué más? En materiales y métodos, siempre debería estar el diseño de estudio de caso y control. A veces citan a la guía Strobe, pero se acuerdan que la guía Strobe es utilizada para estudios de caso y control, estudios observacionales y estudios transversales, ¿ok? Y por último, en los resultados y discusión van a hablar bastante sobre los factores de riesgo, ¿no? Discutiendo los resultados de los análisis estadísticos, donde aparece muchas veces el uso de este odds ratio,
que se me olvidó nuevamente el nombre en español, y se discute la limitación del estudio, hablando de sesgo y causas de confusión. ¿Ok? Entonces, esto es en la lectura técnica. Aquí, como siempre, una recomendación general para la indiciación como un todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el evento de interés? ¿Cuál es la enfermedad que está siendo analizada? Este es el punto focal, ¿verdad? Descriptores primarios. El análisis retrospectivo, siempre hay que encontrar que es si no está escrito que es un estudio retrospectivo, entonces nosotros no incluimos. Pero si es un estudio de caso y control, probablemente vamos a encontrar que también es un estudio retrospectivo. Vários tipos de descriptores que são relacionados a métodos estadísticos e fatores de métodos epidemiológicos e fatores de epidemiológicos. E por que eu he hecho cuestión de mostrar a hierarquia? Porque muitas vezes há vários descriptores e este número de descriptores ultrapassa a quantidade de 3. Então, como nós temos a regra de 3, não? Se há hasta 3 descriptores sob uma mesma hierarquia, pode utilizar os 3. Pero se há 4, hay que aglutinar y utilizar el descriptor más general. Y muchas veces es os factores epidemiológicos o métodos epidemiológicos, ¿ok? Por esto yo he hablado tanto y mostrado tanto estas jerarquías. Sujetos de la investigación, siempre vamos a tener la descripción y el tipo de estudio. Ni siempre, y nosotros vamos a ver ahora, este es un estudio observacional y también estudio de caso y control y también estudio retrospectivo. Después, yo he incluido aquí el enlace al texto completo, pero vemos aquí que hay el tipo de publicación, estudio observacional y como descriptor secundario, tenemos aquí estudios de casos y controles. También tenemos estudios retrospectivos, factores de riesgo, factores socioeconómicos, oportunidad relativa, que es odds ratio, y hemos hablado aquí en este documento sobre la causa de las fracturas por estrés. ¿Y cuál es la complicación que causó esta fractura por estrés? La hipocalcemia, ¿ok? Y como se habló de un público específico, está aquí como descriptor primario, personal militar y estadísticas y datos numéricos, que fue hecho un análisis aquí, ¿ok? Bien, he cerrado por aquí, pero siempre mostrando a ustedes el manual, donde vamos a encontrar las notas técnicas y la referencia. Es esto. Gracias. Ahora voy a pasar para Rosimeire. Gracias, Feli. Eu estava aqui pensando por que nós incluímos os estudos de casos e controles nesta série, además de outros estudos que não incluímos. Observando, acordando com você falando agora, são tipos de estudos que causam muita confusão, não? Se mezclan com os outros tipos o tipo de publicação em estudos observacionais, com os estudos de coortes, com os ensaios clínicos controlados. Então, podemos ter uma confusão. Então, queda assim muito claro de como trabalhar. Isto vai refletir também em la búsqueda deste tipo de documento, porque não podemos utilizar todos os descriptores secundários, por exemplo, como fator de risco, é um que não utilizamos em la búsqueda, porque o resultado queda muito inespecífico e muito mesclado, traindo mais
tipos de estudos observacionais, que não são casos e controles, e mais cohortes, estudos prospectivos. Então, hicimos essa análise e também, observando as referências, nós não incluímos fatores de risco. Pero vou aqui compartilhar para que podamos discutir um pouquinho acerca de esto também. Deja passar aqui, sim. Já está mirando bem? Sí. Sí, gracias. Entonces, nosotros trabajamos con un grupo, un conjunto de descriptores del DEX para recuperar los tipos de estudios de casos y controles, que son algunos que son, hay un específico que es el descriptor estudio de casos y controles, que este es no vamos a reinventar la rueda, no sé cómo se habla eso en español, pero trabajamos con el descriptor que es específico del tipo de estudio, o às vezes el tipo de publicación también. Pero incluimos también en la búsqueda de acordo com a nota técnica, porque esta informação de coordenar com estudos observacionais e retrospectivos não está em las referências bibliográficas, pero está em la nota técnica. Por isso, hicimos análises. E também me gostaria de agradecer Mabel Figueiró, que foi a pessoa que trabalhou com nós outros aqui, também trabalhamos com o grupo todo, não só Sueli e Roberto para a definição. Então, os estudos de casos e controles foi que tivemos que discutir um pouco por conta de estas opções distintas. Então, de acordo com a nota técnica, utilizamos a coordenação com estudos observacionais em um bloco em la estratégia de búsqueda e também os estudos retrospectivos. Pero uma coisa que não está na nota técnica, pero que está nas referências bibliográficas, é o uso de grupo controle, que como fator de risco também é muito amplo, é um descritor muito amplo para trabalhar com caso e controle. Pero evaluadas as respostas, então optamos por utilizar. Então, como trabalhamos com estes grupos? Primeira coisa, levantamos os sinônimos, né? Isto é muito importante. Os sinônimos, em las traduções de estudos de el término más cerrado, que é case control ou casos e controles, e trabalhamos com um bloco de TW. Que é TW? São os documentos que são recuperados em título, descriptores de assunto e também os resúmenes. Pero não podemos trabalhar este bloco, este grupo de términos, sem fazer coordenação com outros descriptores, porque queda mais de 10 milhões de documentos. Então, isto foi como se fuera um grupo que é assistente, que nós podemos utilizar coordenado com outros descriptores para recuperar o resultado de casos e controles. Então, começamos trabalhando com este grupo. Primeiro, sim, claro, o descriptor. Depois, trabalhamos com um grupo assim aberto. E depois, começamos com as coordenações para a recuperação. A primeira coordenação foi com os estudos, com o tipo de publicação de estudos observacionais. Então, coordenando os estudos observacionais como tipo de publicação com TW, então términos livres, para estudos de casos e controles, tivemos um resultado bastante interessante, que foi cerca de 75.000 documentos. Então, não se pode desprezar, não podemos jogar este resultado em la basura, porque é um resultado interessante. E aqui quedamos com a informação que estes términos, case control, casos e controles, pode estar
com estudos indicados ou não indicados por casos e controles, porque também recuperamos em los resúmenes, en los títulos. Entonces, quedó interesante esta coordinación con estudios observacionales que se sugiere también en la nota técnica quando se cita esse tipo de estudio en el documento. Entonces, mantuvimos esto. Uma outra coordenação foi com os estudos retrospectivos. Isto é interessante. Fator de risco recupera muito quando tentamos coordenar com términos livres de TW de case control. Fatores de risco recupera muito os estudos prospectivos, os cohortes e os estudos prospectivos. Pero la especificidad del descriptor estudios retrospectivos, que tiene todo que ver con caso y control, nos trae un resultado muy bueno. Mira que es la mayoría de la documentación que se recupera en caso control está con estudios retrospectivos combinado con el término también NMAT e TI. Não trabalhamos com o término estudos retrospectivos em TW, porque aí já queda muitos resultados e mais inespecíficos. São resultados que são muito mais amplos e podem não quedar muito bem. Então, trabalhamos com o descriptor estudos retrospectivos, uma seleção de traduções e sinônimos em el título, combinado coordenado com o TW de Case Control. Para ampliar um pouquinho mais a búsqueda, tuvimos este resultado, que é um resultado também muito interessante. Então, aqui queda que a relação de los estudos retrospectivos com términos livres para estudos de casos e controles permite uma recuperação mais assertiva. Ya que no todos los estudios retrospectivos son estudios de casos y controles. Aquí faltó estudios de casos y controles aquí. ¿Por qué? Porque puede ser un estudio retrospectivo que no sea estudio de caso y control, pero la coordinación con TW nos permite uma recuperação mais assertiva. Então, se optamos mesmo que o resultado seja muito largo, podemos observar que é uma recuperação muito interessante. E também comparamos com resultados de PubMed para tomar esta decisão. E os estudos retrospectivos é uma orientação também da nota técnica, porque é comum que apareçam também coordenados com os estudos de casos e controles. Outro grupo, tivemos uma estratégia um pouquinho larga para casos e controles. Outro grupo é o grupo control, que não está na nota técnica, pero sí está em las referências bibliográficas que trabalham com los estudios de casos e controles. Mira que a recuperação não é muito significativa, solamente 1000 documentos, porque trabalhamos com o descriptor e com título. Não é comum este término no título do documento, pero se ampliarmos aqui para resumen, se queda também muito amplo e não é interessante. O resultado se queda com menor especificidade para casos e controles. Então, optamos para manter este tipo de descriptor, que se o documento é indicado, este tipo de descriptor vai provavelmente, quando está no documento, estar como secundário. Então, recuperamos uma quantidade que seja pouco aqui, não é muito, pero optamos por manter por conta de las indicações deste tipo de
de descriptor e de término em las referências bibliográficas, o que não ocorre com fator de riesgo, por isso não incluímos o fator de riesgo aqui. E por último, trabalhamos com um grupo de términos de porque, mira, não sei se se acuerdan, no início da apresentação, les dije que trabalhar com TW para términos de casos e controles, queda um resultado de mais de 10 milhões de documentos. Então, isto não é bueno, não? Então, para uma base de dados que tem 30 milhões, um terço da base de dados habla de casos e controles em TW. Então, optando por podemos mirar aí que é um tipo de estudo muito comum, que é citado muitas vezes. Pero optando por el término en el título, nosotros teremos a garantia que este tipo de documento, además del descriptor, pero este tipo de documento este tipo de estudio es trabajado en el documento. Es el método del documento, porque está en el título. O que ganhamos com isto? Ganhamos a recuperação de documentos que não estão indicados como casos e controles, pelos são documentos que trabalharam com casos, estudos de casos e controles. Então, optamos, e mira que é um resultado muito significativo, né? Uma parte muito larga deste resultado está assim com os descriptores de assunto, porque está no título, pero há mais de 100.000 documentos que podem não estar indicados e estão aqui recuperados no título. Então, a estratégia final para casos e controles quedou assim, né? Justificamos por que utilizamos alguns de los términos e não utilizamos os outros. Aqui também não optamos por utilizar os calificadores como etiologia, porque são também muito amplos para a recuperação. E como é um tipo de estudo muito comum, mais comum que se ha hecho, utilizamos os descriptores combinados com seus grupos. Então, aqui se pode mirar, por exemplo, o grupo de tipo de publicação com TW, o tipo de retrospectivos com TW também, e como hicimos esta recuperação. E tuvimos aqui, eu não puse lá o resultado, pero é cerca de 1.400.000 documentos. Mira que é muito, não? Que foram recuperados com esta estratégia de búsqueda. Para a estratégia de PubMed, nós optamos em manter a estratégia que está aqui nesta referência, que é da Universidade de Texas, porque se optarmos por fazer a tradução de esta, não vai quedar muito boa para o sistema como PubMed. Mira que PubMed utilizou aqui alguns tópicos que nós utilizamos mais especificamente em los títulos e los MH com TI e resumen. Pero así mismo, a diferença é muito por conta del sistema, se recupera menos que na BVS, cerca de 1.200.000 documentos, mais ou menos. Mira que aqui, por exemplo, o grupo control está também na búsqueda de grupo control para mesh e também para título e resumen. Pero se colocamos isto, se optarmos por este tipo de construção na BVS, quedamos com mais de 10 milhões de documentos. Então, mantuvimos aqui porque é um resultado razoável e sim, provavelmente também foi evaluado, e mantenemos aqui como a estratégia recomendada para o uso deste tipo de documento em PubMed. E aqui temos as referências que foram utilizadas. Então, a nota técnica de estudos de casos e controles. Estes dois, a British Medical Journal, Best Practice, que tem
una lista de filtros también de tipos de estudios en la Universidad de Texas, que fue donde nos pasamos para crear el filtro de estudios de casos y controles. El filtro de estudios de casos y controles no es un filtro por tipo de estudio en la Biblioteca Virtual en Salud, como los otros todos que trabajamos, que hablamos aquí en las otras capacitaciones. Porque en la biblioteca, en la BVS, el IHX de la BVS, donde se mira los resultados de búsqueda, nosotros tenemos la opción de estudios observacionales. Y dentro, pertenece a esos estudios observacionales, los estudios de casos y controles, los cohortes, los transversales, que son recuperados en el filtro de estudios observacionales en la Biblioteca Virtual en Salud, por medio de la estrategia de búsqueda. Yo creo que nosotros vamos a tener una sesión con estudios observacionales aquí también. No sé si es la próxima o la otra. Creo que vamos a finalizar con los ensayos clínicos, ¿no, Sueli? Los ensayos clínicos también. Y vamos a trabajar un poquito también. ¿Por qué es importante trabajar con el casos y controles, los estudios de casos y controles? Porque es un método muy común, está muy presente en los documentos, y para sacar estas dificultades, las dudas de no hacer la confusión con los cohortes, con los ensayos clínicos controlados, si es lo mismo que estudios observacionales, entonces está en el tipo de publicación, pertenece a la jerarquía, pero no es lo mismo, hace parte. Entonces, esto es importante para que tengamos bien claro para cuando necesitamos hacer la búsqueda. Y el registro ya está en el repositorio de estrategia de búsqueda. Ustedes pueden ahí mirar, el enlace está aquí del registro. Tenemos esta estrategia, la estrategia de PubMed, la estrategia anterior. Y también la tarea, Sueli, yo voy a pasar ya para usted poner su tarea también, es publicar una estrategia de búsqueda de estudios de casos y controles en el repositorio. Entonces, no se olviden que las personas que hagan 70% de las tareas también van a recibir un certificado al final del año de esta conclusión de las tareas, además de la participación en las actividades que nosotros hicimos, las actividades online, en línea, ¿ok? Aqui também, se não hace parte da rede de referencistas, accede à página no portal da rede BVS para fazer sua inclusão em la rede de referencistas quando trabalhamos com estas elaborações de filtros, de estratégias de búsqueda, que estamos trabalhando aqui, trabalhamos já há alguns tempos, e também temos como produto o repositório de estratégia de búsqueda, que a conta com quase 1000 estratégias de búsqueda aí registradas. Vamos a chegar pronto em 1000 estratégias de búsqueda. Sueli, queres, não sei se tem dúvidas, Sueli, se tem alguma coisa para... Eu vou Yo he parar de incluido compartilhar. aquí en el chat el formulario, enlace al formulario de la tarea Uhum. sobre estudios de casos y controles. Perfeito. Hay alguien con la mano arribada, no sé quién Es es. Gloria. Hay una pregunta también. Déjame, en cuanto Sí. yo abro aquí, hay una pregunta de Rafael. ¿Cuál es la estrategia para diferenciar los descriptores primarios de los secundarios? ¿Es posible diferenciarlos en la búsqueda? Rafael, hay una posibilidad de hacer la recuperación en la interfaz de búsqueda. Desafortunadamente, nosotros no conseguimos diferenciar, no, Sueli, pero estamos aquí peleando para que, que aparezca esta
diferencia en la interfaz de resultado. Pero para la búsqueda de los descriptores primarios, nosotros utilizamos el parámetro MJ. MH recupera primários e secundários. Eu não tenho solamente como recuperar os secundários. Tenho como recuperar primários e secundários com MH. Pero com MJ recupero solamente os estudos primários, os descriptores primários. Ok? Então, se optamos, por exemplo, por incluir MJ en una búsqueda, vamos a recuperar solamente MJ e el descriptor, solamente aquele descriptor como primário, não como secundário. Pero MH recupera los dos. Aí não há como fazer a diferença, a não ser que eu ponga a estratégia de búsqueda. Pero sí, siempre hay, no Sueli. Tengo que poner el descriptor con MH and not el mismo descriptor com MJ, assim queda a recuperação solamente de los secundários. É a única forma de hacerlo, pero nunca apliquei esse tipo de aplicação. Não sei se há algo mais. Yo puedo compartir aquí a nota técnica, Rosy, de los prefijos, ¿o Sim, no? por favor. E Glória estava com a mão levantada, pero bajou. Ahora no está más, no sé ¿Quieres si hablar? cambió de idea. Solo para compartir entonces, nosotros hemos publicado, no es bien una nota técnica, pero una lista con los prefijos que hay para hacer búsqueda en la interfaz IHX. Entonces, creo que es bastante interesante porque hay aquí, si ustedes quieren hacer una búsqueda por el código ORCID, el DOI, hay los prefijos. Hay que utilizar estos prefijos para hacer las búsquedas específicas. Y hay, como estaba hablando Rosimeire, el prefijo MJ, MH, TP también, ¿verdad? Para los que quieren hacer búsquedas específicas por descriptor, ¿está bien? Entonces, yo voy a compartir con ustedes aquí en el chat. Está actualizada esta lista, ¿ok? Es bien reciente. Hay personas que nos preguntan sobre la búsqueda por orientador, tutor, ¿no? De las tesis. Hay un campo también y un prefijo para hacer estas búsquedas. Só estou Sueli, passando. é interessante está aí aspecto, pero hay la SH também para hacer búsqueda com aspecto. SH também? Déjame ver. SH também. Eu estou mirando, eu vou mirar esta lista que você enviou essa semana, porque vamos a completar, a incluir também este que não está, nós disponibilizamos esta lista em en el ayuda al usuario para hacer la búsqueda y vamos a incluir algunos términos, pero yo miré ahí que aspecto no está SH dos puntos también para buscar aspectos, subheadings. Eu pensava que estava completo, pero entonces no está. Qué Sí, pena. no, está, tiene ahí, hay aspecto, pero está como aspect. Pero puede ser não como aspect SH, or não? SH. Aspect eu nunca no hice la búsqueda con aspect. No sé cómo queda el resultado, pero SH yo sé que está bien. Pero puedo lenar también, completar, porque hay una forma de hacerlo. Se puede hacer con el término corto también, o com slash, não sei como se habla isso em espanhol, e el descriptor. Então, há uma forma correta, uma maneira correta de fazer a búsqueda com SH, que pode ser que esteja diferente de aspecto. Então, eu vou a mirar para fazer esta... Pero no invalida tu tabla, a tabla, porque se hace a búsqueda de la misma forma. En Bueno. realidad, no es una tabla que yo he construido, yo he solicitado al área técnica de procesamiento de datos, porque siempre nos preguntan, me gustaría saber las tesis orientadas por tal tutor, y ¿cuáles son los campos que generan índice? Ahí yo he solicitado esta tabla para el área técnica.
Bien, yo he incluido aquí en el chat el enlace a esta tabla. Ahí José nos informó que va a hacer una revisión. Pero entonces, de lo que nosotros tenemos y que vino del área técnica, vino estos prefijos aquí, ¿está bien? Bien, no veo manos más alzadas y otras dudas. No me parece que hay también. Bien, entonces nosotros invitamos a todos a abrir sus cámaras para que podamos sacar una foto. Bien bonita. ¿Estás en Vireme hoy, Sueli? ¿Está Sí, frío ahí? está frío, está frío. Estoy en la casa, pero no está tan frío aquí. Pero yo veo que está con las, no sé, bufanda, no sé cómo llama esto. Sí, está muy, muy frío. Sí. Olá, olá, Eliana, Glória, Nisbete. Olá, Maria Regina. Rafael, como estás? Qué bueno. ¿Alguien más va a abrir la cámara? Ah, Marilda. Marilda conoce a todos. Es del área de directorio de eventos, no, de centros, ¿no? Centros Bien, Cooperantes. sí. Déjame sacar una foto. Entonces, sonrisa. Yo he sacado una. Gracias, queridos y queridas. Nos vemos en las próximas reuniones. Chao, chao. Gracias a todos. Hasta la próxima. Chao. Gracias, Rose. Chao, Sueli. Gracias, Sueli. Chao. ¿Tú encerras, Sueli? ¿Tú encerras?